Bien, vamos entonces a meditar en la palabra de Dios. El domingo pasado vimos acerca cómo es necesario creer sí en Dios, pero aún más creer como dice la Escritura, ya que muchos o la gran mayoría de gente en el mundo entero de alguna manera profesa creer en Dios. Si le preguntamos a una persona viciosa, ellos creen en Dios. Si les preguntamos a la pandilla que a veces se reúne en la esquina de una colonia popular, pues también se dicen creer en Dios. Y no se diga si le preguntamos a cualquier persona que va a una iglesia o que es religiosa, también se dice creer en Dios. Pero aquí lo importante no solamente es creer en Dios, pues la Biblia dice ahí en Santiago, y ahí vamos a partir en el nombre del Señor Jesús. Santiago o Jacobo, que es el mismo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en el nombre del Señor Jesús desde el versículo 14. Capítulo 2 de Santiago, versículo 14. Amén. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, ¿cómo es, hermano? Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice ahí, bien haces. Pero luego dice, también los demonios creen y tiemblan. Por Dios. Versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, ¿cómo es, hermano? Muerta. Es muerta. Y es una pregunta con retórica, no porque lo ponga en duda, sino más bien hemos dicho que una retórica es para llamarnos a la reflexión y a la vez afirmar algo. Entonces la fe sin obras es muerta. Tomen su lugar, hermanos, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. Bien, el versículo 19 que también leímos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Está bien, haces bien. Y mayormente si crees que Dios es uno, porque hay quienes creen que son más de uno. Pero si crees que Dios es uno, bien haces. Pero luego dice, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué ganan los demonios con creer que Dios es uno? ¿Acaso ganarán salvación? ¿Acaso serán redimidos? No. Y esto nos lo expone Jacobo o Santiago a manera de reflexión por el contexto que encontramos aquí. ¿Qué se gana alguien con decir yo creo en Dios? Y hasta se atreve a decir, para mí mi Dios es primero y Dios me ama mucho, Dios me quiere, Dios siempre se acuerda de mí, aunque Él no se acuerde de Él. Pero bueno, la gente en su gran mayoría
declara creer en Dios. Pero el texto nos dice, ¿qué aprovechará? Si alguno dice, y note usted que dice el texto, no dice qué aprovechará si alguno tiene fe, sino note usted cómo dice, ¿qué aprovechará si alguno dice? Una cosa es que diga tener fe, y otra cosa es que en realidad tenga fe. ¿Sí notamos la diferencia, hermano? Hay gente que dice, yo primeramente mi fe en Dios, pero si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Por supuesto que no. Es una pregunta también con retórica. La fe no le podrá, ese tipo de fe que dice tener, no le podrá salvar. Porque la fe sin obras, hermano, dice el texto, según el versículo 20, es muerta. El versículo 26 también nos lo aclara, o nos lo confirma diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Ahora, vamos a definir, hermano, a qué se refiere fe y a qué se refiere obras, hermano. Gloria a Dios, porque alguien tiene el concepto de que obras es darle una limosna a un indigente. Alguien tiene el concepto, la idea de que hacer obras, pues es darle unos jitomates y unas cebollas al vecino o a la vecina cuando necesite. En realidad, ¿cuáles son las obras de Dios, hermano? A mí me llama la atención, hermano, un texto que encuentro ahí en Apocalipsis 2. Vaya conmigo a Apocalipsis 2. Cómo el Señor llama las obras que hacemos, sus obras de Él. ¿Lo tenemos, hermano? Capítulo 2, versículo 26. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado, ¿cómo dice el texto, hermano? Mis obras. ¿Las obras de quién? El que hubiere guardado mis obras. Las obras de Dios, hermano. El que hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Bendito el nombre del Señor Jesús. Las obras, hermano, del Señor. Efesios capítulo 2 también nos menciona ahí las obras del Señor, hermano. El que hubiere guardado mis obras, dice allá Apocalipsis 2, 26. Y note cómo dice aquí Efesios 2, versículo 10. ¿Lo tenemos? Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas, ¿qué, hermano? Obras. Y luego dice de dónde vienen esas obras o de quién son. Dice, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Quién preparó esas obras, hermano? ¿De parte de quién vienen estas obras? Vienen de parte del Señor. Estas están preparadas para que anduviésemos en ellas.
¿Cuándo venimos a ser hechura de Él? ¿Usted sabe cuándo venimos a ser hechura de Él? Le recuerdo lo que dice 2 Corintios 5:17, un texto muy conocido. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí, cuando hemos venido a ser una nueva criatura, es cuando somos la hechura de Dios, es cuando somos criados en Cristo Jesús, somos una nueva criatura. Y claro, cuando hemos venido a ser esa nueva criatura, es cuando hemos renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, como dice 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, siendo vueltos a nacer, no por una simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, es hasta ahí y hasta entonces que entramos, hermano, a participar de las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Y dónde estarán esas obras? ¿Cuáles serán? ¿De qué se tratará? Bueno, pues esas obras, hermano, las encontramos, es decir, la instrucción para andar en esas obras, la encontramos o las encontramos en la palabra de Dios. Aquí encontramos, hermano, en la Escritura, la instrucción para que andemos en esas obras. Dios las ha preparado por medio de su palabra, por medio de la Escritura, para que anduviésemos en ellas. El Señor en algunas ocasiones refirió a su obra el hacer la voluntad de Dios. Esta es mi obra, este es mi trabajo, que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, el andar en las obras de Dios, en hacer las obras de Dios, no se limita a hacer una obra de caridad, como luego se dice. Dije, no se limita, quiere decir que, no quiero decir que no sea parte de, pero no se limita solamente a eso. Las obras de Dios, hermano, las hacemos cuando venimos a ser nueva criatura. Antes de que vengamos a ser nueva criatura, nuestras obras o todas nuestras justicias, como dice el profeta, son como trapo de inmundicia. Inclusive el contexto de esta escritura, leemos desde el versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Y luego dice el versículo 9: no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es por las obras que alcanzamos la salvación. Pero una vez que hemos venido a ser una nueva criatura y se cumple la escritura del perdón de nuestros pecados, se cumple lo que dice Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y obviamente, si el Señor nos perdona nuestros pecados, pues nos salva, porque el pecado, según Romanos 6:23, dice que el pecado, hermano, la paga del pecado es muerte. Y de esa muerte, de esa condenación, el Señor nos salva. Y el mismo texto de Romanos 6:23 dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, entonces somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó
para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí está, hermano, la instrucción de cómo debemos de andar en esas buenas obras. Volviendo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 22. Amén. Dice ahí la escritura en el nombre del Señor Jesús: mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, ahí está hablando de obra, hermano. ¿Qué es? ¿A qué se está refiriendo la obra ahí? Al ejecutar, al obedecer la palabra. Si alguno oye la palabra y no la pone por obra, es decir, si no entra en esa obra obedeciendo, ejecutando la palabra, pues este tal es semejante al hombre que consideró en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó de que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley, que es la ley de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino, ¿qué cosa, hermano? Hacedor de la obra, el que hace la obra. ¿Quién es el que hace la obra aquí, hermano? El que obedece la palabra. Amén. Él es hacedor, gloria a Dios, sino hacedor de la obra. Este tal será bienaventurado. ¿En qué será bienaventurado? En lo que hace. No en lo que dice, sino en lo que hace. Entonces note usted cómo refiere, hermano, o cómo relaciona el ser hacedor de la obra, el estar haciendo la obra. ¿La obra de quién, hermano? La obra de Dios. Las obras de Dios, como dice Apocalipsis 2:26. El hacer las obras de Dios, hermano, es estar obedeciendo la palabra, es estar obedeciendo la escritura. Amén. Mateo capítulo 7, vamos al Evangelio según Mateo capítulo 7. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la escritura en el nombre del Señor Jesús, versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, es decir, obra, podemos decir que obrar es un sinónimo de hacer. Entonces, el que oye mis palabras, o el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Es una casa que no cae. Esto me recuerda lo que dice la Escritura: si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo alguien llega a caer, hermano, de la gracia? El oír y no hacer. El dejar de hacer lo que dice aquí, en oír la palabra y hacerla. Ahí, en otras palabras, será una casa. Acuérdense que la palabra de Dios nos refiere también a nosotros como casa. Entonces, nuestra casa será una casa que no va a caer si nosotros oímos y hacemos las obras de Dios. Si nosotros oímos y obedecemos su palabra. Pero dice el versículo 26, bueno, terminamos de leer el 25, dice: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña.
Y la peña, hermano, ¿quién es? Cristo. Gloria a Dios. ¿Y acaso Cristo no es la palabra? Según Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, el decir estaba fundada sobre la palabra equivale a lo mismo, porque la palabra es la roca, la palabra, hermano, es Cristo. Gloria a Dios. Y la roca que lo seguía o la piedra que lo seguía era Cristo, dice la Escritura. Entonces, aquel hermano que obedece, aquel que hace la palabra, es el que está haciendo, hermano, las obras de nuestro Dios. Versículo 26, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué cae una persona, hermano? ¿Por qué cae una casa? Hablando de lo que es el ser, de lo que es la persona en sí, en su espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué cae? Porque oye y no obra. No obra las obras de nuestro Dios. No anda en las obras que Dios preparó, sino anda en sus propias obras, anda en sus propios caminos, pero no en las obras de Dios. Por eso viene la ruina, por eso viene el caer de la gracia de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Por eso la importancia, hermano, de tener una fe genuina que se muestra con obras. Recuerde el título de esta enseñanza: la fe sin obras es muerta. Mateo 23, ya que estamos ahí en Mateo. Gloria a Dios. Mateo 23, versículo 3. ¿Lo tenemos? Así que dijo el Señor, hermano, a sus discípulos: así que todo lo que os dijeren que guardéis, refiriéndose a los fariseos, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿A las obras de quién? A las obras de los fariseos y de los escribas. No hagáis conforme a sus obras, o no hagáis conforme a su actuar, porque dicen y no hacen. Esas son las obras de los escribas y de los fariseos. Pues una falsedad en realidad, una hipocresía, porque el Señor le dijo a sus discípulos: no hagáis como ellos, o no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Solamente hacían las cosas para ser vistos de los hombres, como dice ahí enseguida. Leemos también el versículo 4 y 5. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Antes todas sus obras de ellos hacen. ¿Para qué las hacen? Para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Todas sus obras de ellos, no las obras de Dios. Sus obras de ellos las hacen, pero para exhibirse, para ser mirados de los hombres. El Señor dijo: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Alabamos el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Evangelio según Juan, capítulo 8. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. 8, versículo 37 a 39. Sé
que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mis palabras no cabe, o mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y dijéronle: nuestro padre es Abraham. Dícele Jesús: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué dice? Haríais. Bueno, hay quien dice, hermano, ser hijo de Dios. Pero si fuera hijo de Dios, también se puede entender. Si fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. Si fueran hijos de Dios, mire, harían las obras de Dios, la palabra de Dios. Mucha gente reclama ser hijo de Dios. El Señor le dijo a estos religiosos: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y les dijo enseguida: empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras, ahí hay otras obras, de vuestro padre. Dijeron entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Sí, cómo no. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre, el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir o queréis hacer. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está, hermano, lo que el Señor refirió. Si fuerais hijos de Abraham, o si fuerais hijos de Dios, como dices, las obras de Dios haríais. Según el Señor Jesús, ¿cómo se identifica, hermano, un hijo de Dios? Uno que es de la simiente de Abraham por la fe. ¿Cómo se identifica, hermano? Por sus obras. Y no las obras propiamente de él, sino por sus hechos que hace, que obra la voluntad de Dios, que obra la palabra de Dios. De esa manera se identifica, no según yo, sino según el Señor Jesús, hermano. Por sus obras, por sus frutos, como está escrito, los conoceréis. Por cierto, mire lo que dice, así lo dice Hechos 26. Hechos 26. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 20. Hablando Pablo ante el rey Agripa, dice: antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtieran a Dios, haciendo, ¿qué cosa? ¿Haciendo qué? Obras dignas de arrepentimiento. ¿Y cuáles serán esas obras dignas de arrepentimiento? Regalarle un jitomate, unas cebollas al vecino. Pues hay gente que hace ese tipo de obras y por eso va a ser salva. No, hermano, como dije en un principio, hacer las obras de Dios es algo más completo, va más allá que hacer, como lo dicen, una obra de caridad. Hacer las obras de Dios, hermano, es hacer
la voluntad de Dios, es cumplir con su palabra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y esas obras, hermano, son dignas de que hay un arrepentimiento. Son la evidencia de que se han convertido a Dios, que se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo 2, versículo 9 y 10. Amén. Asimismo, también las mujeres ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino, cuando dice sino, quiere decir que se vista de buenas obras, que en lugar de vestirse de atavíos deshonestos, o de atavíos con cabellos encrespados, o atavíos con oro o perlas o vestidos costosos, en lugar de eso se vista de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Las mujeres que profesan piedad se visten de buenas obras. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Las mujeres de Dios entonces se visten de buenas obras. ¿Y cuáles son esa vestidura de buenas obras? Pues es algo muy extenso, hermano, que abarca muchas cosas. Como lo dice ahí, mire, recordé esta escritura que está ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos. Ahí está cómo se visten las mujeres que profesan piedad. Santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está. ¿Se da cuenta la vestidura de buenas obras, hermano? Santos y amados, de entrañas de misericordia. Volviendo a la primera Timoteo, capítulo 5 ahora. Primera Timoteo 5, versículo 9 y 10, habla de las viudas y dice: la viuda sea puesta en clase especial, no menos que de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio ¿en qué, hermano? En buenas obras, si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido, ¿qué cosa, hermano? Toda buena obra. Si ha seguido toda buena obra. ¿Y dónde está toda buena obra, hermano? ¿Cómo hay que seguirlas? Ahí están, hermano, en la palabra, las obras que tenemos que seguir. Amén. Ahí mismo en Timoteo, pero en el capítulo 6, versículo 17. Ahí hay un mandato para los ricos. Pablo le dice que le mande algo a los ricos. Y bueno, muchas veces, hermanos, son los ricos los que quieren mandar. Pero aquí Pablo le dice a los ricos de este siglo. Aquí se me apagó una luz. Si puede revisar, hermano.
Gloria a Dios. No. Versículo 17. Amén. A los ricos de este siglo manda, es decir, ordénales que no sean altivos ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. Que hagan bien, que sean ricos, pero ¿en qué? En buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen. Todo esto es parte, hermano, de las obras que nos encarga Dios por su palabra. Todo esto es parte, hermano, de las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. La carta del apóstol Pablo a Tito, también mire cómo le dice en el capítulo 2, versículo 7, dice ahí en el nombre del Señor Jesús, mostrándote en todo por ejemplo. Y ese ejemplo lo va a mostrar, va a ser un ejemplo de ¿qué, hermano? De buenas obras. Y luego dice en doctrina. ¿Sabe por qué hay relación a buenas obras con doctrina, hermano? Porque las buenas obras en realidad las aprendemos por la doctrina del Señor. Mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras. Y lo dice en doctrina. Ahí abarca lo que es doctrina, haciendo ver integridad y seriedad. Un ejemplo se muestra, hermano, en buenas obras en doctrina, es decir, en la doctrina donde encontramos la instrucción de las buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Versículo 14 de ahí mismo dice en el nombre del Señor Jesús, que se dio a sí mismo, es decir, nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso. ¿Celoso de qué, hermano? De buenas obras, celoso de buenas obras. Así debe de obrar, así debe de andar el pueblo del Señor en las buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo las preparó? Aquí, hermano, en la Escritura está el manual de cómo debemos de andar en esas buenas obras. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí mismo de Tito, el capítulo 3, versículo 8 dice, palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes para que los que creen a Dios procuren gobernarse ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Gobernarse, dirigirse, administrarse en buenas obras. Repito, ¿cuáles obras? Las que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Dice el versículo 14, y aprendan asimismo los nuestros a gobernarse en buenas obras para los usos necesarios, para que no sean sin fruto. Es decir, que si no nos administramos o nos movemos en esas buenas obras que Dios preparó, hermano, vamos a ser sin fruto. Lo que hace posible que tengamos fruto es que nos administremos o nos gobernemos en las buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Amén. Por eso, miren la exhortación que aparece allí en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Amén. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a qué cosa, hermano, y a las buenas obras. Las buenas obras, hermano, las que Dios preparó
para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, entonces, hermano, no es propiamente dar una limosna, no. Las buenas obras están diseñadas, planeadas aquí en la Escritura para que andemos en ellas. Amén. Y bueno, también dice el versículo 25, no dejando nuestra congregación, porque todo eso es dentro de lo que Dios planeó para que vivamos de esa manera, para que nos movamos en las obras de Dios. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Provoquémonos entonces al amor y a las buenas obras, que es la obediencia, principalmente es la obediencia a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Amén. Teniendo vuestra conversación, vuestra conducta honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, es solo puede ser murmuración, cierto, de que no hacemos bien, eso es malhechores. Pero cuando ellos se dan cuenta de nuestras buenas obras, que andamos en las obras de Dios, que andamos en la palabra de Dios, va a suceder lo que dice enseguida: glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Amén. Esto es parecido a lo que el Señor dijo en Mateo 5:16, que dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alabamos el nombre de Jesucristo. Qué importante entonces manejarnos, movernos, hermano, en las obras de Dios, en la palabra, en la obediencia de la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Recuerde lo que dice Santiago, capítulo 4, volviendo a Santiago, versículo 16, dice: mas ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Versículo 17, el pecado pues está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, no lo obra, no lo ejecuta, no anda en las obras de Dios, aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Ahí hay condenación, ahí hay pecado. Por eso también está escrito por el mismo Santiago: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Importante que si ya sabemos hacer lo bueno, lo hagamos, hermanos. Lo llevemos a la práctica, andemos en las obras de Dios, y no que seamos oidores olvidadizos, porque ahí es pecado, hermano. Grave pecado ya hacer lo bueno y no hacerlo. Eso trae, hermano, condenación. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan. Santo Espíritu. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, capítulo 2. ¿Lo tenemos? Versículo 15 al 17. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. El mundo se pasa y sus deseos, eso es concupiscencia. Mas el que hace la voluntad de Dios, ahí está, el que hace
¿Qué hace, hermano? La voluntad de Dios. Podemos decir también las obras de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, sin duda equivale a hacer las obras de Dios. Equivale, hermano, a andar en las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Ahí mismo en Juan, pero en su tercera carta, versículo 11, es un solo capítulo, se puede decir. Vamos al versículo 11, dice: amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Ahí está en qué se identifica, hermano, alguien que es de Dios. ¿El que hace qué? Lo bueno. El que hace lo bueno. Gloria a Dios. El que hace, hermano, y lo bueno, hermano, aquí está lo que debemos de hacer. El que hace lo bueno, ahí está. El que obra, el que hace, ese es el que practica, hermano. No el que dice, porque aún la gente del mundo dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces aquí se trata del que hace, el que obra. Lo bueno es de Dios, por eso se identifica que es de Dios, porque anda en las obras de Dios. Mas el que hace mal también se identifica que es, o más bien que no ha visto a Dios, que no conoce a Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Vamos, hermanos, un poquito a ver algunos de los salmos. Salmo 103. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Salmo 103, ¿lo tenemos? Versículo 17 y 18. Mas la misericordia del Señor desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos. ¿Para qué, hermano? Para ponerlos por obra. Los que se acuerdan de sus mandamientos, no para debatir, no para contender, no para avergonzar a otro y decir: a hermano no sabe. No, sino los que se acuerdan de sus mandamientos, pero para ponerlos por obra, para llevarlos a la obra, para llevarlos a la práctica. Salmo 111. Gloria a Dios. Versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. La versión 60 dice: los que practican sus mandamientos. Es decir, buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Practicar es lo mismo que ponerlos por obra, porque la antigua versión dice: de aquellos que ponen por obra sus mandamientos. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Hablando de la sabiduría de Dios, su loor permanece para siempre. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. La importancia, hermano, de poner por obra su palabra. Salmo 119. Versículo 166. Amén. Dice ahí la Escritura: tu salvación he esperado, oh Señor, y tus mandamientos, ¿qué dice? He puesto por obra. He puesto por obra.
tus mandamientos he puesto por obra. Y usted, hermano, ha puesto por obra, pone por obra sus mandamientos. Bienaventurados son, hermanos, los que se acuerdan de ponerlos por obra. Ahí mismo, pero en el versículo 112, dice el texto del mismo Salmo 119, mi corazón incliné a poner, ¿por qué? Dice la versión antigua, mi corazón incliné a poner por obra tus estatutos de continuo. ¿Qué es de continuo? No solamente el domingo, no solamente de vez en cuando, sino de manera continua, y lo dice hasta el fin. Ponerlos por obra hasta el fin. Alabamos el nombre de Jesucristo. Esto es algo serio, hermano. Es algo muy grave si nosotros no nos acordamos de andar en las obras de nuestro Dios. Pues mire lo que dice, lo que dijo el Señor en Mateo 16, volviendo al Nuevo Testamento. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a ¿qué? ¿A sus dichos? No, sino pagará a cada uno conforme a sus obras, a lo que obró, a lo que hizo. Eso es lo que realmente al final de cuentas va a contar para estar delante de Dios. No lo que dijimos, no si cantábamos bonito, no si predicábamos bonito, no si tocábamos bonito. No, eso no va a contar. Al final de cuentas va a contar, ¿qué cosa, hermano? Lo que hicimos, nuestras obras, si anduvimos o no en las obras de nuestro Dios, obedeciendo su palabra. Romanos capítulo 2 también nos habla de lo que, del juicio que puede acarrear esto, el hacer o no hacer, hermano. Romanos 2. Dice ahí la escritura en el versículo, gloria a Dios, versículo 5. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? Conforme a sus obras, conforme a lo que hizo, conforme a sus hechos. A los que perseverando en bien hacer, a los que hacían bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. Tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que ¿qué hace, hermano? Que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, al que obra el bien. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Nos habla de juicio también respecto a esto, hermano, lo que dice ahí Mateo 3. Mateo capítulo 3. Versículo 10. Amén. Ahora ya también la segur, ¿qué es la segur? Es un hacha grande. La segur está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace
es decir, que no practica, que no obra buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Finalmente, ¿en qué se va a basar Dios? ¿O con base a qué va a ser el juicio? Conforme a nuestras obras. Gloria a Dios. Si anduvimos en sus obras, conforme a sus mandamientos, o fuimos olvidadizos, ay Señor, me olvidé. Gloria a Dios. Bienaventurados aquellos que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Gloria a Dios. Por último, hablando del juicio de lo que traerá, hermano, el obrar o no obrar las obras de Dios, dice Apocalipsis 20, por cierto, he citado ahí el llamado, este sí es el juicio final, el llamado el juicio del trono blanco. Apocalipsis 20, ¿lo tenemos? Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Acuérdese lo que el Señor dijo: yo no los juzgo, mas la palabra que he hablado, esta les juzgará en el día postrero. Y esta palabra de Dios, hermano, consta de ¿cuántos libros? 66 libros. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas ¿en dónde? ¿En el libro de la vida? En los libros. ¿En cuáles libros, hermano? Mire, estos son los libros, los 66 libros que tenemos de la palabra de Dios. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, y luego dice, según, ¿qué? Sus obras. ¿Qué relación tienen las cosas que están escritas en los libros según sus obras? Está totalmente relacionada, hermano, porque son las obras, son los libros, es la palabra de Dios, hermano, la que nos enseña, hermano, las obras en que debemos de andar. Las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Alabamos el glorioso nombre de Jesucristo. Importante entonces tener una fe, pero una fe genuina. ¿Se acuerda lo que Pablo refiere de Timoteo? Que tenía una fe no fingida. O sea que hay fees que son fingidas y mucha gente tiene ese tipo de fe. Ay, no, yo creo en Dios, mire, para mí Dios primero. ¿Ah, sí? Son fe fingidas, hermano, falsas, hipocresía. Timoteo, Pablo le hace referencia de él que tenía una fe no fingida, una fe genuina, y sin duda una fe genuina es aquel que hace, que obra, que anda en las obras de nuestro Dios, que obedece la palabra de Dios. Esa es una fe genuina, es una fe verdadera, que lo lleva esa fe a obedecer la palabra de Dios. Aleluya. Pero que alguien que dice que tiene fe y no se ve ningún fruto, no hay obediencia, ¿usted cree que sea una fe genuina? Dice tener fe, pero en realidad no es la fe genuina, no es la fe verdadera, es una fe como su religión vana. ¿Se acuerda que la Biblia habla de la religión vana? Si alguno entre vosotros piensa ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, su religión es vana.
lo mismo su fe, que dice tener, es vana. Repito, una fe genuina, una fe verdadera, va a la práctica, va a las obras de Dios, va y anda conforme a las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Alabamos el nombre del Señor Jesús.